Bueno, pues buenas tardes, sean bienvenidos al segundo capítulo de Cuestión de Charlar, un espacio en común. Ya tenemos logo. Ya tenemos logo, bien hecho, ¿eh? Ya, sí, 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 estuvo bien. Sí, sí, sí. Mi nombre es Jesús Espíndola y el día de hoy estaremos aquí platicando con mi profesor, con el que sabe. No, siempre lo voy a presentar como el que sabe. No, pues me estás poniendo como que muy en alto, ¿eh? No, yo la verdad no. No, como decíamos, ¿no? Creo que intentamos como abordar ciertos temas, ¿no? Sí, Siempre desde la óptica que nos parece. Eh, Algunas veces traemos algunas referencias a colación sí. que se han investigado, pero bueno, la intención es como aproximarnos, ¿no? Tener una cercanía con lo que vamos tocando, Con lo que ¿sale? vamos viviendo Y con lo también. que vamos viviendo, ¿no? Que Con lo creo, que vamos viendo, que creo que es un punto muy importante y creo que es algo en lo que se va a notar en el tema de hoy. El tema de hoy, no pusimos un título como tal, ujú, pero voy a hacer uso de la nueva palabra que aprendí en, en este camino de indagar que estamos iniciando, que es la aporofobia. Yo creo que es buen aporofobia, título, ¿no? ¿no? Sí, La sí, sí. aporofobia. Y creo que es un núcleo Y muy interesante. muy interesante porque un término acuñado por esta... Que yo no lo conocía, ¿eh? Y no me había puesto a analizar que existiera esa fobia. Sí, sí, creo que, y bien, bien acuñado, ¿no? Esta filósofa de la Cortina, española, Ujú. después de palabras sensatas, ¿no? Hay en un artículo, Sí. menciona simplemente que no es xenofobia. O sea, lo que tenemos contra los No. migrantes, no es xenofobia, sino que es aporofobia, Aporofobia. una fobia o un miedo a la pobreza, ¿sí? Un miedo a la pobreza. Que es Sí, como... lo plantea de una manera muy interesante porque te empieza a platicar de estas, eh, pues, ¿cómo se llaman? Eventos masivos que se dan en la sociedad que son las migraciones. Cuando un sector como, ¿cómo le llamaban? Sí, caravanas, ¿no? Caravana. Caravanas, ¿no? Ahí viene la Caravana. caravana de eh, haitianos o la caravana de Cuando las hondureños, ¿no? caravanas de africanos en Europa, Sí, sí, exacto. que es el rechazo hasta estas personas, pero no por venir a que se van a acabar nuestros recursos, no por venir a encontrar, este, pues otras intenciones, que nuestro rechazo como país que recibe migrantes, porque México somos un país que recibe muchísimos migrantes, Ujú, aunque sea de paso, sí, en teoría claro. de paso, ¿no? Sí, claro, de paso, ¿no? Buscan el American Dream. El American Dream, este, que los vemos con un rechazo y con un miedo, pero a la pobreza que se ve reflejada en ellos. Exactamente. Que creo que ese es el punto, ¿no? El punto es que no es tanto, uno podría decir, o probablemente los que mandan en los países pueden decir que es una mala imagen, o qué podrán decir, Es una mala imagen. para atraer turismo, porque es muy diferente, o sea, no hay rechazo al turista que trae lana, ¿no? Es lo que Es dice, lo que dice. es lo que O menciona, sea, ¿no? O si traes sea, dinero, bienvenido. ajá, exacto. O sea, el problema es el rechazo más bien al que es pobre Sí, como tal, porque ni siquiera es tanto el rechazo a los migrantes que son pobres, también los locales los vemos así, los rechazamos, ¿no? exactamente. Y Es uno lo que lo yo le vive iba a a diario, decir. Es lo ¿no? que yo le iba a decir. ¿Cómo se siente usted? O sea, porque ahorita creo que para eso es este espacio y me agarré reflexionando. ¿Cómo te sientes cuando estás en una zona marginada? La neta, te sientes con miedo. Con miedo. Puede En, ser, en ¿no? cierto mayor grado, a lo mejor comprendido, Ajá. porque sí puede existir el riesgo de un asalto. Puede uno decir que a lo mejor hay mucho más delincuencia en ciertas zonas vulnerables, pero aquí creo que y lo que mencionan muchos autores es más bien que es como un miedo también inconsciente que tenemos nosotros a caer en lo mismo. Pero de... Ah, ya, ya, O ya, sea, ya. O sea, como que no queremos ver la pobreza. ¿Por qué? Porque también tenemos miedo porque sabemos que somos también susceptibles de caer en ella. Entonces, sí. eso es lo que nos produce también temor. Lo que nos produce temor es eso también. Sabemos que Eh, somos susceptibles de caer en ella. Sin embargo,
creo que es natural de nosotros. No sé si del humano o si de como nos han inculcado de cierta época para acá. El que a lo que nos tiene miedo, mejor sacarle la vuelta. Sí, A los no, que o nos sea, genera miedo, perdón, a los que nos estoy genera totalmente de miedo, acuerdo. sacarle la vuelta. Y precisamente, Mi por duda eso es es, decir, el miedo es fundado o infundado, ¿no? pero ¿de dónde viene ese miedo? O sea, el miedo a la pobreza, porque yo he escuchado muchas personas que dicen que hay vagabundos, que son vagabundos porque así decidieron ser Así vagabundos y decidieron, son ¿no? felices siendo ser vagabundos de repente. Sí, digo, hay incluso, novelas, películas que romantizan mucho esta parte, ¿no? Porque dicen Ujú. que, pues a lo mejor uno vive con más libertad, ¿no? Eh, Etcétera. Acabo de ver una película americana, que habla acerca de eso, ¿no? ajá, De cómo, de estos de los que andan viviendo precisamente como en un carro en Estados Unidos y que no tienen casa, no tienen hogar, son como homeless, ajá, pero viven en sus casas estas rodantes, ¿no? casa rodante. Este, pero aquí el punto es, más bien, es fundado, es un miedo que te están induciendo o es un miedo que realmente tiene sus argumentos. Hay que tener miedo. Eh, Qué es lo que de la pobreza, lo que usted vería que es la principal causa de miedo? Porque yo creo, me pongo a pensar que es fundamentalmente estético. Creo que pocas personas se ponen a pensar, es que no voy a tener para comer. Porque lo primero que te dicen es que no me quiero ver así. sí, No sí, me quiero ver ¿no? así. Sin una camisa a lo mejor que me gusta. Y más ahorita, ¿no? Que vivimos como una cultura más de la imagen. Creo ¿Y cómo que se está ver a alguien fomentando de esa eso? forma, ver a alguien de esa forma, sí te produce un cierto, pues sí, saca, ¿no? O sea, ¿Ha el, visto hablando de cuestiones que íbamos a tocar aquí, que son las redes sociales? ujú, Había un challenge hace no mucho en TikTok, eh, donde los muchachos con el celular simplemente estaban en una reunión y llegaban grabando y simplemente a ver cuánto valía tu outfit completo. sí, sí vi No sé si publicaciones, lo ¿no? llegó a ver. Que salió el muchacho pues, grabando, ¿no? Que tú y uno, no, pues mis tenis, mil y tantos, mi pantalón, Sí, el mil y tantos, Ferragamo mis y que lentes, de de tantos. tanto, Y ajá, lo fueron sí. haciendo muchos, muchos, muchos. Y creo que eso hace que la aporofobia sea más y mayor en estos días. Sí, no, Porque creo que te están enseñando que realmente vales lo que tienes lo de que dinero. tienes, ¿no? Sí, exactamente, creo que acabas de tocar un punto esencial, ¿no? La pobreza nos da miedo, nos da temor, porque vivimos en una cultura Ujú. del tener, no Del del tener. ser. No, O sea, efectivamente. tú eres lo que tienes. Sí. O sea, no vale tanto tu personalidad, o sea, eres lo que tienes. Y eso creo que a final de cuentas debemos de entender que tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Y ahí es donde Y, creo que entra, por ejemplo, muchos creen que el nivel de vida tiene que ver con lo que tienes, con tu nivel, con las cosas que tienes. Pero no, nivel de vida también es vivir en una zona que esté libre de contaminación, de mucho tipo de sí. contaminaciones, que tenga ciertos servicios, a lo Actualmente mejor. de estrés también, el estrés que te afecta Exactamente. tanto. Por ejemplo, hablar de que no tengas tanto estrés, que tengas un empleo adecuado, que te presten atención en cierta forma. Claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que vivimos una cultura que más bien cree que la felicidad o lo que te conduce a la felicidad es tener más cosas, Es tener más cosas. es tener cosas, ¿no? Y yo creo que es de ahí donde empiezan también las depresiones bien densas. Bueno, antes de continuar, ahorita que decía con lo que ahorita la sociedad te está diciendo que eres lo que tienes. Hoy estaba escuchando un podcast de Roberto Martínez, se llama Ujú, Creativo, en donde él hace reflexión de cuando platicó con Salinas Pliego,
el, Sí, el, el el empresario, empresario. ajá, sí. Y no sé si a lo mejor no fue consciente Roberto Martínez de cómo lo mencionó, porque dijo, es Salinas Pliego, es una persona que vale 16 millones de dólares. Ajá, Y tú dices, o sea, esa persona ya tiene un valor en específico por lo que posee. ajá. Por lo que posee, o sea, él en ese momento le puso un Sí, precio sí. a él. Y creo que ese es hacia allá, hacia donde hemos llegado, hacia donde estamos actualmente. Porque la realidad es de que, imagínese que le pregunten, ¿y tú quién eres? Ah, soy 16 millones de dólares, güey. ¿Y qué más me das? No sé quién fue el que dijo que dice qué triste o que en qué decadencia está la sociedad cuando de lo único que me pueden presumir es de que cuánto dinero tienen. ¿Cuánto? Claro, claro, ¿no? ¿Cuánto hay en tu De billetera, cuánto en tu dinero quieren. chequera? Y Y a lo que iba también con esto de cuánto dinero tienes y de lo que vas adquiriendo y de qué eres lo que vas logrando, creo que son logros y propician la depresión cuando son logros que te das cuenta de que ahí no termina la felicidad. pues O no. sea, claro que a mí me daría gusto decir, ah, ¿sabes qué? Me compré un carrazo, tengo esto y lo adquirí. Claro que en ese momento me va a dar un grado de éxtasis, creo que es eso. El éxtasis momentáneo. Pero ahí no se va a definir mi felicidad. No, para nada. Y ahí entramos en una depresión. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque te Normalmente. das cuenta que aún consiguiendo o trazándote estas metas que son como muy, Ujú, muy efímeras y luego las tienes las cosas y ves que en realidad pues las cosas no son, pues no es lo que tú te esperabas. O sea, ¿qué esperabas? Que te resolviera la vida? Pues no. O sea, ujú. más bien tiene que ver con ciertas habilidades que uno va descubriendo como ser humano, ¿no? Habilidades. Habilidades como ser humano, ¿no? Como ser humano, ¿Cuántas cómo yo personas me comunico cree? con las personas, cómo me gratifican ciertas cosas de los demás, cómo Exactamente. me gratifican ciertas cosas que yo hago y que, ¿Usted y que me retroalimentan los demás, ¿no? cuánta gente cree que le tenga una fobia al no pensar? Decir, Ujú. me da miedo estar en el celular todo el día sin pensar, sin ponerme a reflexionar. Sí, que es lo que también creo que tocábamos eso también el programa pasado, ¿no? Que creo que también la felicidad en general también se consigue así. La felicidad tienen que ser etapas de silencio. La felicidad no se logra, nada más, con éxtasis, con No, placer. no, no, no. La felicidad también se logra a través de tropiezos, de obstáculos que vas brincando, Ujú. de derrotas que tienes en la vida y que vas aprendiendo. Y creo que la felicidad es todo eso, es ponerte a pensar que todo eso, bueno, pues te sirvió de algo. A final de cuentas eres una persona ya más entera, ya Sí. tienes un criterio totalmente diferente. Y eso es la felicidad, ponerte a ver que, mira, todo el recorrido que he hecho yo como persona, ¿no? Claro. E- Este, a mí eso me parece la felicidad. Y creo que son esas etapas de reflexión que hablábamos, Ajá. que aunque uno no, con día a día que tenemos muy ajetreado, uno muchas veces no se pone a hacerlo. Pero No. creo que de repente tendríamos que tener esas etapas cada día en decir, tener silencio, dialogar con uno mismo y decir, oye, pues ahí la llevo, me está gustando esto, Ujú, hice bien esto, y ujú. volverse a ver bueno, pues estás haciendo algo, ¿no? Que de Por repente la- o sea, Pues se vale caer, se vale levantarse. sí, claro. Y bueno, regresando a la porofobia. Ajá. ¿Usted cómo cree que se funda o por qué cree que sea este miedo? O sea, ¿en base a qué? Pues es ¿En que base real a qué? creo que es lo que, y tiene que ver con eso que estamos hablando. Una cultura que te, que siempre te está diciendo los medios de comunicación, la publicidad, tienes que ser feliz, cara. Ujú. Tienes que ser feliz. Pues esas personas que Es a vienen huevo, para es a acá huevo, tienes vienen que ser buscando feliz. eso, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Y este continuo asedio que uno tiene, Ujú. pues a uno lo hacen, pues a ver, ¿y cómo se consigue la felicidad? Bueno, pues
La felicidad, pues teniendo cosas, yo creo. Teniendo un yate encallado en Puerto Vallarta o en donde Ujú, sea, ¿no? ujú. Viajando. Este, y cuando uno ve eso, uno dice, a ver, ¿será realmente esa meta lo que me haga feliz? ¿La riqueza? Ujú. ¿Será esto lo que me haga feliz? O sea, la porofobia es esa parte del miedo para mí. Es ese miedo que es no, a ver, no voltees a ver esas escenas, no voltees a verlas, a esas personas, Ah, ya, porque ya la entendí ese felicidad está punto. acá. Ya entendí O ese sea, lo punto. Ya, ya, socialmente ya, ya. aceptado, lo Ajá. socialmente aceptado es la felicidad es aquella, ¿eh? No Sí. es, no es el lanchero Ya. Ya le que entendí. está pescando para sobrevivir en Ujú. un puerto, en algún puerto del mundo, y que a lo mejor vive al día, pero vive bien Uy, feliz, ¿no? me recordé de una historia O sea, creo que también es esa parte, ¿no? que, dice un señor, no, ay, ¿cómo va? ¿Cómo está? Es como una tipo, de estas historietas cortitas así de reflexión, Ujú, donde dice que, que un señor se va de su pueblo donde donde pescaba y vivía tranquilo en su casa, se fue de su pueblo para trabajar en la ciudad, en una empresa donde vive todo estresado y le pregunta, ¿y para qué? Y que sus hijos, no recuerdo bien la historia, la voy a tratar de enlazar en la reflexión que me dejó, ¿no? Que y el señor se va y su hijo le pregunta, oye, papá, ¿por qué te fuiste del pueblo a la ciudad? Y le dice el papá, es que me fui a trabajar para cuando sea viejo poder retirarme. ¿Y qué vas a hacer cuando estés retirado? Regresarme a mi pueblo, a vivir de la pesca y estar relajado. Y muchas veces dices, exactamente. vete. Sí, le llaman la paradoja del... Sí, yo ya la he visto. De hecho, por ahí lo tengo en video. Alguien la narra muy bien, Ajá. en una conferencia. No recuerdo quién es. Pero sí, muchas veces los que tienen más ingresos, se quieren ir a ese pueblo para vivir tranquilos como lo viven, ¿no? Una Ajá. persona probablemente que es de ahí. Pudiéndolo ser desde Exacto. antes. Entonces, yo creo que este miedo de la porofobia es ese miedo al, a fracasar, al fracasar Pero al fracasar, a esa idea que te tienen de éxito. Creo que, ay, éxito, me choca la palabra ¿pero éxito. estás de acuerdo que esa Me idea choca la palabra es de otra éxito. persona? Sí, O sea, sí, sí, esa idea es un coco wash que nos han hecho que, no, pues es que tú tienes que, para ser exitoso, Ujú. necesitas tener una casa propia, automóviles, necesitas tener, viajar, pero en realidad es un planteamiento totalmente, que no, o sea, es ajeno a ti, te lo han tratado de Es inculcar, te lo ajeno, han sí. tratado de inculcar, de tal modo que probablemente lo vemos como lo socialmente aceptado, ¿no? ¿Quién negaría que tener éxito no es eso? O sea, en realidad para muchos tener éxito es eso. Que creo que es por la etapa de la generación que está un poquito atrás de nosotros. No sé si recuerdan un ejemplo con la película del Lobo de Wall Street y muchas películas de esa época Estoy totalmente de nos acuerdo. figuraron eso. Esas Totalmente de películas nos acuerdo. hacían, cuando la película tenía una trama en un sector donde se veía una ciudad, siempre el empresario, el de maletín, era el más importante y siempre te dibujaron eso en el cine también. ¿Qué es? Estabas hablando de la película del Lobo de Wall Street Ajá. y te recuerdo que ellos, pues totalmente con una inmoralidad cabroncísima. O sea, estos Que es una inmoralidad real. real y es ilegal lo que hacen. Muchas Sí. cosas que hacen son ilegales, pero es también de lo que hablaba el artículo que te mandé de Bauman. Ujú. Dice, pues es que la contraparte, o sea, la delincuencia es lo normal. O sea, ¿por qué? Sí, Porque sí, 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 el sí. delincuente a lo que trata de llegar es a ese éxito o a tener esas cosas, a tener esa felicidad que le han Ujú. planteado, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer?
Si no tengo los recursos, bueno, pues lo voy a hacer mediante la delincuencia, ¿no? Y es como una parte normal. O sea, es lo que dice Bauman, ¿no? Lo que dice Bauman es, pues es algo normal. O sea, estás planteando, tienes toda una cultura que está configurada en esto. Ujú. Es normal que pocos la alcancen. Y los otros quieran alcanzarlo de toda forma, ¿no? De cualquier ¿Y forma. qué tanto la alcanzan? O sea, Bueno, estamos hablando, acabas de mencionar a Salinas Pliego, ¿no? sí. Este, que por cierto tiene una cuenta de Twitter, es tan hate, o Sí. sea, no, 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 Sí, o sí, sea, sí, el vato es se una pelea red con. social que procuro usar, que utilizo algo y me parece, o sea, no, o sea, dice cosas tan, o sea, tan de empresario acá y que el pobre es pobre porque quiere. O sea, no se da cuenta de que No, hay un montón de cuestiones estructurales que nos hacen ser a veces y que hacen que él siga siendo más rico y que el pobre siga siendo más pobre, ¿no? claro. Las cuestiones de las desigualdades, Él la dice que desigualdad no, que no venía económica. de una, según esto, de una familia tan acomodada, que sus papás eran dueños de una mueblería. Digo, güey, desde ahí estás partiendo de otro punto totalmente diferente, Totalmente. sobre todo en tu momento. Ujú. No manches, cabrón, o sea, no, dime cuántos mexicanos eran hijos de un papá que tuviera una mueblería. Ajá. Y es que es muy fácil vivir dentro. Yo he estado viendo y de repente me pongo a analizar los comentarios de los mismos amigos, de mis mismas personas que me rodean, y es que es bien fácil encerrarnos en nuestra burbuja en la que crecemos. Es súper fácil encerrarnos y decir, pues que está bien fácil, güey. Un ejemplo, nosotros que tuvimos la oportunidad y el privilegio, porque fue un privilegio, de haber concluido una carrera universitaria. Ah, por ejemplo, sí, claro. Es bien fácil decir, es que la gente está así porque no quiso estudiar. Cabrón, yo les digo a mis amigos, neta, no sabes, no me imagino, yo nunca tuve que tomar la decisión, güey, siendo un niño de 5 años, entre comerme un taco Ujú. o ir a la primaria. Digo, nunca tuve que tomar esa decisión con tan poca madurez. Sí, de acuerdo. Sí, Con tan poca no. madurez. O sea, hay muchos factores que. Y luego el niño que quiere estudiar, un ejemplo, un niño marginado que va y quiere estudiar, la porofobia se ve reflejada. Ahorita, vuelvo ahí, la porofobia se ve reflejada desde ahí, porque un niño marginado siempre es el abusado. O sea, el niño que tiene Es el se va a que burlar, lo va a humillar. puede ser, Y, sí, sí, sí. y, y, y Estoy junto, de y acuerdo. como él es el que tiene y el otro niño no tiene, los demás le siguen el pedo al que Así es, tiene, sí, sí, porque sí, nadie quiere estar con el niño completamente. pobre. Sí, el país en general creo que, y fíjate que se ha resaltado mucho últimamente con esta cuestión del chairismo y de que los fifís y toda esta cuestión política, que en realidad sí tenemos un clasismo muy, muy cañón. Lo de Sonora Grill. Qué Por bueno que ejemplo, tomamos el tema. ahorita que salió lo de Sonora Sí. Grill, Y ¿no? no fue pensando en Sonora Grill este tema, ¿eh? Ajá. Ni crean. Sí, no, cañón, No. ¿no? Pero sí creo que debemos de ser realistas, Ujú. que en México somos muy clasistas. Sí, somos. Somos clasistas, somos clasistas. Y esto tiene que ver, el clasismo es hermano, si no es primo hermano, es hermano de la porofobia. Sí, O sea, es hermano, porque porque desgraciadamente el sector marginado, y lo tenemos que decir así, por eso se critica tanto a los whitexicans y a los blancos privilegiados, que se dice así este término, porque la realidad es que sí, el sector que tenemos cierto tono de piel para abajo, en su mayoría estamos del lado de la pobreza. O sí, sea, y yo me pongo del lado de la pobreza, tal vez no extrema, o sea, y no decir, pero la realidad es de que a lo mejor desde nuestro nivel al que sigue, ya es uf, algo abismal lo ujú, que, lo que nos separa a la sociedad. Y, y es así, o sea, realmente el clasismo o el racismo van muy sí, conectados con claro, este claro, tema que es el pobre. con este miedo a la pobreza. Partamos de esta idea, ¿no? Y retomemos esta idea de que hay una
una idea de éxito y una idea de felicidad que te inculcan. Ajá. Pero esto es ingeniería social. Esta parte de inculcarte a ti como que eso es lo que tienes que alcanzar es ingeniería social. Te dicen, puedes tener 20 años en una empresa. ¿Y qué te dice la empresa? Ah, ponte la camiseta, sí, tarde o temprano te voy a ascender y te Mm. Pero en realidad, tú nunca vas a tener el capital que tiene el que tiene esa empresa. O sea, vas a seguir como... Vi una estadística, ahorita que mencionas justamente eso, donde decía que eh, el hijo con prepa trunca de una persona, de un empresario rico en México, tiene las mismas oportunidades de ganar el mismo sueldo o más que una persona titulada universitaria. Por el simple hecho de ser el hijo de... Está investigado y documentado lo que dices completamente. He leído varios artículos que hablan de eso. De hecho, hay una organización, una ONG, que se llama Oxfam, Ujú. que se dedica a hacer como investigaciones de este tipo, estudios económicos, de macroeconomía, microeconomía, de cómo se distribuye la riqueza, y habla de las desigualdades, son tremendas. Hablas que 1%, el 1% de la población mundial, es la que verdaderamente concentra la riqueza. Ujú. O Sí, sea, el otro 99%, pon tú que el 30% sean como empleados ahí más o menos de confianza, y de ahí para abajo, o sea, no tienen nada, en realidad. De eso ¿qué es lo que te dice, no? Las desigualdades. ¿Cómo vas a mantener a una persona que no tiene capital queriendo, cómo lo vas a mantener este juego? ¿Cómo lo vas a mantener este juego? Pues diciéndole que si te esfuerzas, vas a poder llegar a ser como yo, ¿sí? ¿cómo vas a meter a jugar a alguien al capitalismo si no tiene Si capital? no tienes capital. Exacto. Entonces, de ahí entran todas estas tipos de ideas o de pseudofilosofías como la meritocracia, como la superación personal, que lo único que hacen es que, pues sean como golpes, sí, sí, yo puedo, soy voy a emprender y vas a ver que echándole ganas voy a poder hacerlo. La realidad es que el 75-80% de los pequeños emprendedores fracasan. Claro, Y el otro 20%, a lo mejor se pueden mantener 5 o 6 años, pero no va a ujú, progresar su negocio. claro. Entonces, estamos hablando de algo muy duro, muy duro. O sea, Que es la parte cruel de ponerse a pensar y a cuestionar las cosas. porque el billete lo que se lo están embolsando nada más los grandes capitales Ajá. y los otros se siguen empobreciendo. Ujú. Entonces, la desigualdad está bien, bien, bien cañón, ¿no? O ¿Usted sea, cómo reflexionaría, cómo analizaría el quitar este temor a las personas de escasos recursos? Porque, bueno, el tema aquí es el me da miedo la pobreza. Es que tal vez mi falta de haber vivido en una situación más complicada, la que no me permite como entender el miedo. O tal vez lo tengo y no lo quiero ver. yo creo que sí le falta a la gente más barrio. No, bueno, pero es un decir, ¿no? No, no más barrio, sino sí, como dicen, ¿no? Como darse sus baños también de repente de pueblo. Yo conozco gente, Ujú. que tiene algo de ingresos, que pues se junta con gente con un poquito de Sí, ingresos, pero pues como que no, ni siquiera les pasa por aquí por la mente sí, que ¿verdad? ir por ejemplo, ir al centro de Guadalajara, ¿no? Se la pasan más bien en sus, este, en sus residenciales privadas, Ujú. van a las plazas, pero ni siquiera les pasa bueno, el centro de Guadalajara es un lugar donde en común, de comunión, Sí. donde todo Y mundo, antes, donde puedes antes, darte cuenta de diferentes realidades, donde puedes ver a mi que papá hay, le encanta el centro. Mi papá vivió en el centro. qué chido, a mí Y también me encanta. y sí creo que conforme te vas alejando del centro, bueno, a mí no me gusta ir porque me da mucha ansiedad tanta gente ya de repente. Ya me Ajá, sí, 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 empiezo a no. engentar y digo, no, 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 ya no quiero ver tanta gente, no sé Ajá. por qué.
Pero a mi papá le encantaba todo ese tipo de actividades. Íbamos a los 16 de septiembre en el centro. Profe, imagínense lo que es. ¿Usted sabe lo que es? Sí, sí. Ir a un día del grito en el centro, o sea, Ah, no, sí, hay mucha gente y los muchísima camiones gente. dejan de pasar y no hay, sí, claro. Pero sí comprendo que ahí, lo que dice que ahí se comulga un gran sector de gente de varios, De varios estratos, ¿no? varios Es estratos, que, es sí. que hay gente que también va a estos barrios populares con el fin también de comunicarse, de saber. Creo que creo que esa es la parte, ¿no? Que se ha perdido. Como también, y podemos hacer toda una charla, de hecho, sería muy interesante. Una vez estuve reflexionando acerca de cómo se han perdido también los lugares públicos. ¿Cómo se van perdiendo? Se van privatizando. Lo que antes era público se va privatizando. ¿Qué es Ajá. lo que hay ahorita? ¿Dónde se va la chavalada, ¿no? O los morros a cotorrear. Pues se van a plazas. Pero Pues son sí. plazas privadas. En realidad esos son del sector privado. Ah, sí. Este, no hay ya, no existen ya las plazas populares, como cuando uno va al centro y se va ahí a Ajá. los jardines principales. Bueno, pues ahí hay como una apertura mayor. Cuando tú vas, por ejemplo, ¿Cree que todavía sea a un pueblo, una de las causas para hacer la división entre los estratos sociales? pues, creo que es un comienzo como para, no para hacer, sí, claro, o sea, privatizar siempre significa como que aquí va a entrar nada más cierta gente, ¿no? ¿Estás de Ujú. acuerdo? O sea, privatizar, Sí. privatizar es eso. Privatizar para mí es solamente algunos van a tener oportunidad de hacer uso de estos recursos. ¿Estás de acuerdo? O de hacer uso de este servicio. Sí. Y desde ahí creo que ya hay Segmentación. claro, ya, ya, Sí. ya está segregando, ¿no? Ujú. Hay gente. Entonces, a mí me parece que pues, toda la política internacional, las políticas públicas, Ajá. hablando un poco del neoliberalismo, de todo esto, pues lo que ha hecho simplemente es ir privatizando esos lugares, esos territorios que antes pertenecían a toda la población. Se habla mucho del agua ahorita, Del agua. el Qué agua, ¿no? tema, qué tema, qué tema, ¿eh? Y se habla mucho del agua, ¿por qué? Porque también está en riesgo de ser privatizada. O sea, un recurso tan natural, o sea, ya vemos, de hecho ya está privatizada, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo empresas como la Coca-Cola, como No dejan de no producir. dejan de, no dejan de usar los mantos acuíferos que son a lo mejor parte del territorio nacional, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos Que se hablando supone que los mantos de, acuíferos se tienen que respetar. ajá, Porque obviamente son el principal efecto para que el agua cumpla su ciclo. Si se muere un manto acuífero, pues ya no vuelve a salir agua y ya, punto, así de ujú, fácil. ujú, Aquí yo vi unas declaraciones que de repente no sé es qué tan de acuerdo esté usted ujú, con esto. No, no vamos a politizar tanto ni nada. ajá, Este, donde nuestro presidente hacía alusión a este tema del agua y decía, es que ya no vamos a dar permisos en el norte, porque ya no hay agua, no vamos a dar permisos en el norte. Así como mm. haciéndolo. Pero en el sur, o Ajá, y sea, o dice, pero, sea, pero en el sur sí vamos a dar permisos. Si las empresas quieren seguir produciendo, que se vayan al sur. Yo dije, güey, o sea, ese es el principal problema, que dejen de producir lo que están produciendo. sí, sin necesidad de entrar tanto en cuestiones de política y hablar de No, es que nuestro es presidente, muchas veces la solución para pero las sí, personas pero esa. sí, sí se tiene que hablar, ¿no? O sea, creo que hay algunas cosas que rescatables y hay otras que no, y hay otras e incluso el mismo sector de izquierda, a este nuevo gobierno que se dice que es de izquierda, mucho sector de izquierda está ya, muy enojado con con esta administración, porque digo, toda esta cuestión por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Se habla Ujú. mucho como este megaproyecto del Tren Maya, pero hay mucho debate, ¿eh? Sí. Hay mucho debate, no solo por la, Es que por la cuestión de la inversión, pues creo que se está viendo como un creo que neoliberal, ¿no? exactamente, creo que lo comprendo de un punto en el que dice, ok, urbanicemos un poquito acá, ok, traigamos trabajo para acá. Ujú, Lo estoy comprendiendo un poquito como que quiero comprender o quiero darle ese voto de confianza de que lo está haciendo de que estos trabajos, no lo voy a decir lo está haciendo, porque no lo está haciendo, lo estamos haciendo mucha gente. ujú, Que estos trabajos son con el objetivo de que la gente del sur tenga más ingresos. Sin embargo, creo que ya vimos que nos estamos equivocando.
con dinero arriba, no vamos, con dinero no van a tener para bañarse. Con dinero no se van a bañar. O sea, con billete, con papel impreso no se van a bañar. Ujú, Eh, en el sur yo me pongo a pensar en estas zonas de Chiapas, de Oaxaca, ujú. que son ricas en estos lagos inmensos. ¿Para dónde cree que van a apuntarlo luego? Sí, sí, Mándame sí, a Chiapas. O sea, ok, sí. yo cervecera, ¿ya no me vas a dar permiso de trabajar aquí por el agua? Va, mándame a Chiapas. Sí, ¿no? Y voy a acabarme a Chiapas. O sea, todos estos megaproyectos, o sea, a lo que voy es, lo que producen son despojos. Cuando vino la caravana hondureña, Ujú. hace, ¿qué han de haber sido? Hace 4 o 5 años, ¿no? Hace como 4 años, creo, 3, 4 años, que estaba la caravana Mm, hondureña y que hubo hasta memes de eso, ¿no? Porque hubo, creo que creo que una, sí, un poquito más medio de 3 años. descontextualizado, porque creo que había una, creo que le ofrecieron frijoles y que dijo Ajá, que esta era porquería, comida ¿no? de puercos. Que estaba que estaba medio descontextualizado lo que opinó, Sí, porque lo sacaron de contexto, pero bueno, el chiste es que esa caravana hondureña, ajá, poniendo a hacer un leve, investigación, y creo que por ahí salieron videos también ajá, en redes, ¿cómo han sido despojados estas personas? ¿Por qué? Porque vienen de Honduras, pero ¿por qué? Porque Honduras, una compañía hondureña, bananera, ajá. se apropió de la mayoría del territorio de ellos. O sea, se apropió de los recursos, ¿y qué les quedaba? Pues, se empobreció a toda la región. Y lo único que les quedó es emigrar. O sea, es lo mismo que está pasando con el Tren Maya. El Tren Maya, hay muchas denuncias de pueblos indígenas Ujú. que dicen que se van a ser despojados. Entonces, también este rollo, en realidad, sí, como dicen los neoliberales, sí le va a servir a la población. O sea, uno se tiene que poner a reflexionar y decir, o sea, en realidad estos megaproyectos van en beneficio de toda la comunidad. A lo mejor uno dice, pues no, no de toda, pero pues, o sea, Ujú. la mayoría o sea, tiene que verse beneficiada, ¿no? Pero en realidad beneficia a la mayoría. O sea, a lo mejor son negocios nomás de unos cuantos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en las tasas de desigualdad de la Oxfam, por ejemplo, de organizaciones como la Oxfam? Claro. En realidad el enriquecimiento está quedando nada más en unos cuantos, ¿no? ¿Y dónde Y, están los demás, no? O sea, ¿qué onda y con los demás? Y aquí, la calidad de vida. exactamente. Y aquí esas decisiones, lo más feo es de que pues las toman pocas personas. Pocas personas. Creo que no son decisiones que se atiñan a, o que comprendamos muchas veces, que creamos que las tomamos todos. Pero creo que esas decisiones. Y el que de repente el presidente salga de que si no damos permiso aquí, vamos a dar permisos en Chiapas, creo que ni siquiera a lo mejor es de él, ni de ciertas personas. Simplemente yo creo, si a mí me pone a pensar, a mí me ponen a analizar este tema, como un ejemplo, si yo fuera Coca-Cola, si yo fuera, obviamente traigo en los lugares más altos de mi empresa, pues, a gente muy capaz, a gente Ujú. gente que desde hace 2 años ya sabía que eso iba a pasar en Monterrey y ya le estaba echando el ojo A otro lado, a otro claro, estoy lado, totalmente de acuerdo a otro contigo. lado. Y creo que esos permisos que dice, pues se pueden dar permisos en otro lado, muchas veces creo que ya están tratados desde antes de que nos enteráramos que fue la sequía. Chuy, acuérdate, o sea, hace 6, 7 años salió Panama Papers. O sea, casi nadie se Ujú, acuerda de Panama Papers, pero ujú. por favor, señores, Panama Papers fue un gran escándalo mundial porque Panama Papers lo que dijo simplemente es que los grandes capitales tienen injerencia política Sí, decisiva en países vulnerables. ¿Qué significa esto? Yo, gran capital Coca-Cola, yo, una firma de abogados le dice, ¿sabes qué? Mira, tengo dos legisladores comprados en México que te ujú. pueden ayudar a invertir tu dinero acá. Fíjate bien. Ujú. O sea, ¿te estás dando cuenta de la gravedad? ¿Qué tanta autonomía tiene la política nacional? O sea, si hay legisladores que le están trabajando a los grandes capitales. Claro. Legisladores que toman decisiones, de reglas, de leyes, de normas.
que se deben de seguir. Y bueno, pues, pues, ¿sabes qué? Te voy a aprobar una reforma energética, te voy a aprobar una reforma de mantos acuíferos, que pasó con Peña Nieto, de hecho, Ujú, pasó con Peña Nieto. ujú. Entonces, estás hablando de cosas bien graves, bien gruesas, pero lo cañón es que, digo, uno dice, ¿qué onda, no? O sea, uno está como espectador, estamos muchos como Pues espectadores, que no viendo podemos, cómo se ¿qué acaba. podemos hacer realmente? ¿Qué podemos Sí, hacer? ¿no? Por lo menos socializarlo. Es lo que yo te comentaba, creo que la vez pasada, ¿no? Ujú. Creo que lo importante ahorita es socializarlo. Que poco a poco vayamos también tomando conciencia de que estamos viviendo una realidad que Y que está si ustedes tienen cruel. aporofobia, esta realidad que estamos hablando ahorita va a propiciar que lleguemos todos a estados de vida extremos. Ahora, fíjate, volviendo al término de aporofobia o sea, viendo todo lo de la desigualdad, cómo nos entra temor ver ese tipo pues te das cuenta de que todo tiene que ver con la dinámica, neoliberal, capitalista. Por Ujú, ahí el otro día me invitaron a hablar en un podcast de ujú. películas que hicieran referencia a una crítica a Estados Unidos. Ah, ok. Y fíjate que hablé de una película que está muy chida, véanla, debe estar en Netflix, que es acerca de un libro de Noam Chomsky, que Noam Chomsky es una persona que es estadounidense, pero es muy crítica del sistema estadounidense. Y Ok. precisamente habla de cómo, eh, por ejemplo, hablan de un dato muy interesante, de cómo a partir de los 30 40 Ujú, del siglo pasado, claro. empiezan los bancos a cambiar sus políticas. Los bancos Los bancos. Ok, empiezan, por ok. ejemplo, a decir, pues sí, ahora sí voy a permitir que la gente, hacer préstamos a la gente para que hagan inversiones de riesgo. ¿Por qué? Porque hay toda una ingeniería. Lo que les decía Ana, es que, ¿sabes qué? Me conviene tener a la gente endeudada Claro. para tenerla atemorizada y más vulnerable. ¿Por qué? Porque así yo sé que la tengo controlada. O sea, qué cañón, ¿no? Estás hablando de toda una ingeniería Sí. y, ¿Y con qué y todo objetivo un usted cree sistema bien que se manejado, cree esta ¿no? ingeniería? Pues que el poder siga en manos de unos cuantos, es lógico. O sea, yo sí creo en esta parte. A No mí lo quiero que, verme, no a mí quiero lo que me verme. cuesta creer es de que a lo mejor de cierto nivel de poder para abajo es cómo nos hemos vuelto tan individualistas, creo que es la palabra, en donde el saber que mi beneficio, aunque perjudique a los demás, es más importante. Un ejemplo, a mí me cuesta mucho, mucho, o me da mucha tristeza, realmente tristeza es la palabra, como lo dice usted, que dos legisladores, que en su mayoría podemos decir apoyados, idolatrados muchas veces, queridos por la gente, prioricen el dinero que les va a dar una Una empresa empresa. Ujú. y realmente la decisión es así, y suena cruel, pero la decisión así es de que por tantos millones de pesos ellos sean capaces de decir, sí, mátenlos. Casi, casi es como lo veo. Qué padre lo que dices, o sea, se me hace chidísimo. Hacer un legislador, o sea, prefieren eso a ser un legislador que verdaderamente el pueblo lo aclama, lo ama. ¿Por qué? Porque saben que está haciendo su trabajo y Ujú, está respetando a la comunidad, ¿no? ujú. O sea, ¿qué prefiere uno? ¿Cuál sería el éxito? El éxito, ¿cuál será el éxito? O sea, es lo O que, sea, es el lo que te éxito digo. infundado Ajá. es el que nos dijeron, es tu carrera individual, haz tu dinero y hazte millonario. Y ese es el éxito que es el éxito es la creencia de éxito que le infundó la misma persona que a- lo está comprando. Ajá, O sea, exacto. el mismo sector que te está ofreciendo este dinero, te va a dar el dinero que él mismo te hizo creer que necesitabas Ajá, para lo que exactamente, él mismo te hizo creer que exactamente, necesitabas. exactamente. O sea, ese es el punto. ¿No sería más bien alguien exitoso, un político, un legislador, un empresario que fuera amado por la comunidad? O sea, amado en el sentido de que ¿Cómo fue esta persona? apreciado. O sea, Floyd fue el afroamericano
que era político que hizo la Floyd revolución. Mayweather. No, 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 No. no, no. No ¿Cómo sé. se llama? Ay, Dios. Y Floyd. es el estándar de la cultura afroamericana que les dio los Ah, derechos. ok, Ay, Mandela, ¿no? Mandela, él fue en Él, él África. fue, él fue en África, en Fue aquí en Sudáfrica. Estados Unidos. Ah, Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, sí, sí, Mandela ya sé ya sé es quién. otro buen ejemplo de sectores políticos que ven, que voltean un poquito a ver a su gente. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo, que vemos Ujú. inconscientemente? Que el éxito normalmente de esas personas surge a raíz de que de que ya pasaron una desgracia. ¿Sí entiende? El éxito y el reconocimiento de esas personas, como lo mencionó usted también en el capítulo pasado con los filósofos, que se les reconoce, pues, en su mayoría post-mortem. Sí, generalmente, ¿no? O sea, se Y estas rescata. personas, a raíz de que se mueren, se hacen ídolos. O a raíz de que ya caen presos, son presos políticos. Pero yo creo que nos da mucho temor y mucho miedo el decir, es que si hago lo correcto, voy a terminar pobre, preso y muerto. Sí, 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 correcto. Y Y ese ese también es un temor. es exactamente. O Y es muy sea, al grande. final de cuentas es una represión que estás viviendo. O sea, ¿sabes qué? No me puedo ir por ese camino porque por ese camino es peligroso. O sea, me Sí. pueden eliminar. Imagínate un periodista de investigación en el país. ¿Cuántos periodistas no hay muertos? Porque Mm. investigan, verdaderamente se dedican a Ajá, investigar sí. y empiezan a sacar muchas verdades Sí, que no le es. conviene a sectores de poder, ¿no? Ahorita, Pues es según yo, creo riesgoso. que vi, y son uno, dos, tres, cuatro, así van ahorita, cinco, seis, Ya hay siete, un ocho. conteo, o Sí, sea, sí, y no sí. se ha terminado con este gobierno que supuestamente, pues es de otro tipo de idea, pero es que es lo que te digo, hay que verlo, ¿no? Lejos de las banderas de que soy de izquierda y que yo apoyo a los pobres, o soy de derecha y apoyo a los ricos. O sea, esta cuestión más bien hay que ponerse a analizar las políticas públicas, ¿no? Objetivamente, o ¿Usted sea, fuera entonces del cree discurso. que el re... Es que ni siquiera se tienen que reorganizar. El aplicar las políticas públicas como deberían de ser aplicadas, o sea, con eso, no se tienen que rehacer. Bueno, Bueno, a lo mejor en ciertos sí, las políticas sí, públicas las diseñas, ¿no? Las sí. políticas públicas las diseñas para llegar a ciertos objetivos. Ajá, Entonces, desde las políticas públicas que diseñas, pues se ve más o menos tu la idea, intención. la intención que Claro, tienes, ¿no? Estamos de claro. acuerdo. Pero el hecho de no llegar a aplicarlas, estoy totalmente de acuerdo, o nada más llegar a una palabrería, Ajá, pues ahí se convierte como en algún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estás, en realidad no estás haciendo lo que tú dijiste. sí. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y entonces, mi pregunta concisa era, ¿el reajustar o aplicar las políticas públicas como deberían de ser, cree que ayudaría a disminuir la aporofobia? O simplemente, o cómo podemos compensar. Yo creo que, si me pregunta cómo se puede quitar, creo que es un tema que no se puede erradicar, Sí, o sea, la aporofobia. la cuestión es aquí empezar que hay un mundo dividido entre personas que tienen un poder adquisitivo bastante grande Ujú, y a personas que no tienen nada. ujú, Este, y si partimos del hecho de que este miedo está fundado en una imagen que te están haciendo creer que es la que hay que perseguir, ujú. entonces, primero hay que deconstruir ese tipo De de imagen. cultura que te están dando. Ok. O sea, ese es el punto, ¿no? El punto es, hay que tratar de destruir primero ese conocimiento que nos están tratando de implementar. Y ojo, y bueno, quiero creer que con esto no nos referimos a que no los adolescentes no quieran trabajar o los adolescentes no quieran Porque también es lo que aportar, dicen, ¿eh? porque Siempre, ay, se esos polariza. huevones, ¿no? Sí, Esos huevones. Oye, espérame, o sea, la asistencia social existe en países de primer mundo. Aquí se claro. quejan mucho que, oye, que los ninis y estos, ay, pues no les Ujú, voy a dar a esos huevones, ¿por qué de mis impuestos? Espérame, Alemania lo hace. ujú. Y las grandes empresas aportan para que haya Pero un un desarrollo desarrollo, en ajá, ese sentido, ¿no? ajá. Estamos de acuerdo ok, por algo se empieza, ya por lo menos teniendo la intención, porque luego dicen, ay, es que se los van a gastar en caguamas y que no sé qué. Ujú, Oye, pues espérame, o sea, no puedes decir eso
para empezar, no puedes generalizarlo. ¿No? Y aparte, creo que, pues, o sea, mínimo, creo que los impuestos que le están, cobrando a esas empresas sí tienen que ir destinados a que Y haya la un... realidad es de que la asistencia social sí es bien aprovechada por la mayoría de las personas que la reciben. Yo creo que Yo creo que sí, la yo mayoría de creo las... que yo tengo esa Se idea. lo digo, a mí me tocó vivirlo cuando yo estaba en la primaria, Ajá, era becado. ajá, Yo mira. tenía una beca. Y, y me tocó ver de las personas que teníamos el apoyo. Ujú, No le quiero decir que todas, porque yo creo que más de algún familiar, pues estaba en vicios, por así decirlo, ujú. pues puedes deducir que tal vez no lo hizo. Y además, por estadística, pues lo pudieron haber hecho, ¿no? Pero yo creo que si mal me veo un 80%, los aprovechaba la beca en su totalidad para sus necesidades. Sus necesidades básicas de la escuela y de comida, porque también incluía todo eso. Y, y- Y es la mayoría de la gente la que lo aprovechaba. Y no por una minoría de personas que lo malgastaba, le ibas a dejar de dar a toda esa gente el apoyo que en su mayoría necesitaba. fíjate, y sabes qué, o sea, veo la crítica de este tipo de personas creo que mal fundada. Que Y podría ser la causada tienen, por y la tienen, y aporofobia también, ¿eh? la tienen por ejemplo, Salinas Pliego. Salinas Ujú, Pliego es ese tipo de persona. ujú. Ese tipo de persona lo que dice es, ay, es que no saben administrar su lana. Es que les tienes ¿Cuál que lana, enseñar una. güey? Les tiene que enseñar uno a administrarlo. Es uno de los argumentos más antiguos de los conservadores. O Ujú, sea, los conservadores, los que quieren que el statu quo continúe, ujú, que, 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 que las cosas no cambien, generalmente lo que dicen es, no, lo que pasa es que si yo, este tipo de personas que no tienen dinero, que son con el pueblo, ujú, no tienen como que no saben qué hacer. Hay que llevarlos de la manita a ujú, decirles cómo hay que hacer las cosas. ujú. Es un paternalismo tan estúpido el que tienen ellos. O sea, ellos creen que por no tener nosotros los recursos, no sabemos cómo destinar lo poco que tenemos. Ah, ¿Sí me claro. entiendes? Lo poco que nos cae. Ajá. Y ahí es donde digo, ¿qué onda, no? Creo que desde ahí se nota también este tipo de... Yo recuerdo, era uno de los argumentos principales para, por ejemplo, en historia, para traerse a... ¿Quién fue? Maximiliano de Y creo que Habsburgo esos comentarios de o a repente Santa Ana. están mal enfocados y mal dirigidos a... Creo que fueron creados con una intención de humillar y son muchas veces mencionados con una intención de humillar al que no tiene. Porque ellos asumen que por no tener eres más tonto. Exactamente. O sea, Ellos asumen que por no tener eres eres más un tonto. incivilizado, güey. Como no sé... Eres un indio, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Eres un indio. ¿Tú qué cosas vas a saber de lo que es administrar un país? Ujú, ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, es lo que te decía. Al principio, en el México independiente, se optó por traer archiduques de otro lado porque creían que no éramos capaces aquí en México de poder tener nuestro propio país, ¿no? sí, Está cañón, porque ¿no? obviamente estos indígenas que tenían un Estos pin... imperio súper funcional, Ándale. ¿cómo van a tener la capacidad? No la Y si te pones a tienen. pensar un poco, qué buen comentario Estas haces, ¿no? personas que hicieron que crecieran plantas en plataformas arriba de un lago, ¿cómo van a saber administrar recursos? Sí, claro. O sea, Exactamente. Que vivían en meramente, una... es meramente no regresarles el poder a los que ya se los quitamos. Ajá. Creo que ese es el tema. Sí, el punto era simplemente como, ay, el Como, México independiente no tiene las bases para poder ser un país, hay que ayudarlo. ujú, Y creo que no nos hemos dado cuenta que pues la historia de nuestro país tiene muchas cosas como la que acabas de decir, ¿no? Creo que este teníamos un nivel de vida mucho mejor, con comunicación con la naturaleza. Por ejemplo, los pueblos indígenas siempre han sido así, ¿no? sí. Que están comunicados con la naturaleza y no necesariamente
contaminan, hacen No, al cosas contrario, que o sea, la está, respetan mucho, la respetan ¿no? mucho, la cuidan. Y esto es nivel de vida, eso es calidad de vida también, ¿no? Sí, claro. O Entonces, sea, hay mucha gente que volvemos a lo de a la parábola que mencionabas hace rato, que mucha gente, un ejemplo, vivimos en la ciudad, trabajamos en la ciudad para poder pagarnos un fin de semana en el bosque. ándale, O sí, sea, sí, sí. O ir, te digo, a ese pequeño puerto en un sí, país escondido que tiene, playas padrísimas, a vivir como el lanchero que vive ahí, cabrón. exactamente, O sea, exactamente. pescando su propia Justamente, comida para hacer mención riquísima. antes de concluir con el programa, ¿cuándo habíamos grabado? No, la verdad, sí, no. Va para una hora. ¿En Va para serio? una hora, sí. Órale. No, sí Este, nos... eh, se me, justamente en esto que estamos platicando de que, ay, es que yo quiero ganar mucho dinero para irme a vivir como un lanchero, este, crearon una sociedad, no me acuerdo dónde fue, crearon una sociedad donde se juntaron personas de diferentes razas. Es un país de Europa donde está empezando esta dinámica, Ajá. en donde no hay dinero. O sea, la toma es, no hay dinero, pero quien entra aquí tiene un empleo para aportar Ujú, a esta sociedad. Y, están como en un sector determinado que se les otorgó para este tipo de prueba, de examen, ¿no? Ahí se propicia el que, ok, tienes estas habilidades, vete a construcción, tú eres para construcción. ujú, Tú tienes estas habilidades, ok, tú eres para agronomía, o agricultura, perdón. Ok, tú tienes estas habilidades, tú para pesca, tú en la siembra, tú en esto. Se empiezan ujú, a dividir las tareas y es de que cada quien de su tarea haga lo suficiente para aportar a todos los demás. ujú. O sea, el que pesca no nomás puede pescar para él, que el que pesca vaya y Vaya pesque y para pesque todos. para los demás, claro. Los que construyen no nomás van a construir chozas para ellos, sino van a construir casas Ajá. para todos. Y digo, o sea, Sería... o sea, el país europeo, le dije, cuando yo vi ese, lo primero que se me vino, dije, "Ah, cabrón, pues así vivían los mayas y los aztecas, güey, o sea, Sí, sí, eh, es que es lo que te digo, creo que estamos optando por una forma de vida ujú, que no nos hemos dado cuenta que nos está destruyendo, simplemente está ya nos destruyendo como destruyó. muchas cosas que creo que deben ser preciadas, pero simplemente, y unos dicen, pues sí, a mí me dicen mucho mis alumnos y les digo, pues sí, profe, pero pues allá vamos a evolucionar, o sea, es parte de la evolución. Pues sí, pero también podemos optar, o sea, tenemos capacidad de decidir nuestro futuro, creo. O Ujú, sea, lo importante es que el ser humano tiene también como esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Creo que este camino no es el que nos está ayudando. Creo que debemos de optar mejor hay que voltear a ver otros nuevos senderos, otros nuevos ¿usted cree caminos, que ¿no? tenemos todavía la capacidad? Creo que está muy enviciado todo. O sea, Ujú, y enviciado me refiero a que pues, todo se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Uno quiere, pues quiere vivir bien. ujú. ¿Y cómo va a vivir bien? Pues simplemente ganando dinero, teniendo empleos, este, que uno se queja también de los empleos, dice, pues son empleos que la verdad, son muy, precarios, Ujú. no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto emocional, el nivel de estrés que gano en este empleo es muchísimo, este, pero pues tengo que hacerlo para poder vivir, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? Entonces creo que sí es ahí o sea, sí donde yo hacía mi podemos, comentario. creo que estas aproximaciones que estamos haciendo a entender cosas, creo que nos podrían ayudar también a nosotros a ver diferentes opiniones. Tú, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Tú piensas que podemos optar por otro tipo de caminos? Como una sociedad, aparte estamos hablando que ya somos una sociedad global, cara. Ujú, O sea, estamos hablando de que, fíjate, Cherán. ujú, Cherán es un pueblo indígena ahí en Michoacán ujú. que tiene autonomía ya, que también produce sus propios recursos, tiene sus propios recursos y vive.
En Chiapas, por ejemplo, en estos de los zapatistas, ¿cómo se llaman? Sí. Les llaman no me acuerdo cómo les llaman, caracoles. Los caracoles son comunidades autónomas Ajá. que se dedican a sembrar lo suyo, o sea, como tú decías, ¿no? Como, Es como tú que, decías, es la que estamos organización. O llegando a sea, un punto si hay alguien que le donde sepa a la construcción, pues hay alguien que les va a ayudar a lo mejor yo creo que y... vamos a llegar a un punto donde sí se va a tener que hacer algo así, en donde creo que la llevan, si pasa este cambio que estoy pensando, que se me hace algo fuerte, creo que la llevan de ventaja todos estos tipos de sectores, porque creo que vamos a tratar de mermar y de consumir tanto lo que en el sistema en el que vivimos, de consumir tanto a Ujú. nuestro planeta y afectar tanto a nuestra sociedad y hacer una, hacer un desastre con toda nuestra sociedad y con todo nuestro planeta, que la única manera de ser fuertes va a ser que estos pequeños grupos realmente defiendan su hogar como lo están haciendo. Sí, Porque claro. literalmente, o sea, no cualquiera puede entrar Y lo ahí. hacen, y Y lo lo hacen, hacen. lo tratan de defender. De repente hay despojos, es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, con grandes capitales que empiezan a invertir en países, y los despojan de sus tierras. O sea, llegan y les dicen, ¿sabes qué? Ya, Y es esto lo ya no es tuyo. que O le sea, preguntaba y le planteaba al inicio. Cuando vemos un ejemplo, ponía el ejemplo de este pueblo en Michoacán, que la opción de los demás pueblos en Michoacán normalmente es, ¿sabes qué? Pues esto está de la chingada, me voy a Estados Unidos. Normalmente en los pueblos de México es, o me voy a las urbes, o me voy a Estados Unidos. ujú. Es la dinámica que los pueblos en México tienen. ¿Para qué? Pues para sobrevivir, para llevarle alimento a sus familias. O para tratar de aspirar a tener cosas un poquito más costosas. Sin embargo, ¿qué es lo que debería, un ejemplo, fomentar para usted que no es importante? Que este proceso de migración de la gente de un lugar a otro, o el fomentar una autonomía en mi lugar de... Es muy interesante lo que planteas, ¿no? Y creo que últimamente he escuchado mucho, tú que estás más como en las áreas administrativas, Ujú, a lo mejor sabes un poco más. Yo la verdad he escuchado mucho del consumo local, ujú, o sea, como apoyar la economía local en lugar de apoyar como las grandes, ahora sí que las grandes capitales, ¿no? Los grandes capitales. Creo que esto en cierta forma también es un voltear a ver ya tu comunidad, ¿no? O sea, sí. es como un plantearse. Yo creo que Tienes a lo mejor esas los opciones, que... pero creo que me conviene más. Ahora, muchos lo que dicen es que, ¿sabe qué, profe? O sea, o me dicen a mí, o me dicen mis alumnos, o me dicen mis amigos, me dicen, oye, ¿sabes qué? Pero es que yo no veo que se haga la misma calidad o sea, yo compro calidad. Y lo que viene de calidad, pues viene de Estados Unidos o viene de otros lados, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto de voltear a ver como ser autosuficientes, o sea, económicamente en lo local? Porque por ahí va, ¿no? Tu planteamiento es la autonomía, o Ajá. sea, el cerrarte un poco, que fue un poco lo que pasó con el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra hace años, O sea, que los hace países unos años. importantes voltean a ver el de que mejor yo Yo me me... encierro, ¿no? Yo me encierro, Ajá. ¿no? Es por algo. Fíjate que el otro día me decía alguien que generalmente siempre cuando se repliegan Ujú, los países así, hay una guerra, viene una guerra, que siempre pasa, eso, me decía un compañero, la verdad ignoro si sea ujú. cierto, pero me decía esto, ¿no? Que Estados Unidos también lo hizo con Trump, acuérdate, Trump también, o lo que ha hecho Estados Unidos es también estarse replegando, Sí. este... No sé, yo creo que en Latinoamérica sobre todo hay una oportunidad también para ir trabajando en veo ciertos proyectos políticos afines. Ujú. Creo que Lula, por ejemplo, en Brasil va a ganar en Brasil. Y veo como que ciertos proyectos como que quieren hacer algo ¿Quién es el que presidente que está ahorita en Brasil? ¿Cómo se llama? mm, Mm, no me acuerdo cómo se pero llama, está haciendo un pero desmadre, ¿no? sí, O sí. sea, creo Pues que era ya muy autoritario, ¿no? y creo que Es ya el que era muy autoritario. el Amazonas está
se lo Ujú. está cargando la... O sea, a lo que voy es una muy interesante pregunta. Yo no sé, yo no tengo los elementos como para Ajá. decirte qué sería lo mejor. A mí sí me gustaría como que también, eh, pues fomentar el consumo también de cuestiones ¿Sabe, locales, de sabe cosas dónde es locales. donde yo veo el fallo? El consumo local sí, sí está muy bien. Está muy chido. De hecho, el gobierno de aquí dio unas tarjetas que exclusivamente eran para consumir en negocios locales. Locales. Ujú. Y con esto pues, les dabas el apoyo a que consumieran. Pero el detalle de aquí es de que volteé a ver el negocio local en donde compra sus cosas. Ah, ok. Sí, a final de Ahí se rompe la cuentas, cadena. O exactamente. sea, si creo que el consumo local tendrá un efecto Sí, estoy de súper acuerdo. fuerte si el que compra sus cosas para consumir le compra el pan a la panadería de aquí. Ajá. Y un ejemplo, Y pongamos que, en y las que el pan de la hamburguesas. panadería de En aquí las le compre hamburguesas. las herramientas a los de aquí, o Ajá, y sea, el de la todo eso, carnicería ¿no? se haga de carne Que aquí toda la cadena y que fuera de aquí, ajá, la cadena productiva, vaya. que la cadena termine en nuestras ganaderías Sí, claro. y en nuestros maizales y trigales y todo. Creo que ahí sí funcionaría. Sin embargo, el consumo local es compro en el negocio local para que este negocio no fracase, pero este negocio se va y se surte del Sams, por así decirlo, Exactamente. del Costco. Porque también se comprende, porque tiene unos costos y un costo mucho más barato y como usted dice, a lo mejor una calidad más aceptable. Ujú. Porque para tener una calidad aceptable en algo local, pues sí el costo se les eleva. Estoy Se de les eleva. acuerdo. Lo veo mi hermana es repostera. Ujú. Y para hacerte un pastel bonito y bueno y rico y con los ingredientes esenciales, pues obviamente el costo es muy diferente a que si tú vas a una OK y te llevas un pastel. A lo mejor para hacer un pastel de los simplitos, tres leches iguales. Ujú. A ella le sale mucho más costoso elaborarte ese mismo pastel que a esta De acuerdo. transnacional. De acuerdo. Fíjate, yo me he dado cuenta, ahorita que estás poniendo ejemplos así como más centrados en tu día a día, que Ujú, pusiste este ejemplo de la repostería que de tu hermana, ¿verdad? sí. Yo voy seguido a Zapotlanejo. Mis suegros, los papás de mi esposa, viven más allá, por allá en un pueblo cercano para Zapotlanejo. Ujú, Me doy cuenta que mucho de la economía que se mueve ahí es la ropa, la venta de ropa. Y es una ropa de calidad. órale. O sea, la ropa es de calidad. O sea, yo no sé por qué optamos, o sea, teniendo pues, este poblado que se nutre, o mucho de su economía, se nutre de la venta de ropa. ¿Por qué no vamos a comprar allá? Entonces, ya a partir de, o sea, yo sí voy allí, a partir ya tengo años Ujú. que voy para allá y me surto y de mi ropa y eso, o Y sea, ellos lo hacen. ellos la hacen, Órale. ellos tienen sus propias ahí, máquinas y todo para hacer. Órale, órale, Sí, órale. no, o sea, está chidísimo, está ¿Qué le chidísimo. parece si hacemos una dinámica de repente empezar a invitar a la gente a que Me conozcan negocios latería, me distintos así? latería, me latería, o sea, porque creo que también es apoyar también esta parte de que Claro. lo que te decía, ¿no? Esto de voltear a ver también a las personas, de comunicar, porque, pues, o sea, pues se van a la plaza y a la Levi's y se compran unos pantalones de Es que mezclilla sí. que les van a costar el triple o cuatro Triple. veces más de lo que les va a costar ahí en Zapotlanejo y es la misma calidad. Que ahorita también, ahorita que menciona eso, vi otro. Es que ya, lo malo de ponerte a querer ver un tema es de que empiezas a ver a todo empieza a Sí, brincar. Todo lo que te sí, enseñan te sí, empieza a brincar. sí, claro. Vi un ejemplo donde decía, fue un TikTok literal, Ujú. eh, que el costo de estos tenis son de 1500, el costo de estos son de 500, pero estos te van a durar 3 años y estos te van a durar 3 meses. O sea que el valor al final del ciclo te van a salir más caros los tenis baratos Ah, que los sí, tenis sí, caros. claro. Sin embargo, voy por esa parte, que como usted lo menciona, ahorita que usted me está diciendo eso, a mí me vendieron la idea totalmente esa. O sea, digo, es que sí es cierto, güey. Obviamente me voy a ir a comprar estos tenis. La conclusión de ese video fue tal cual. El precio te define la calidad.
Y creo que no siempre. No siempre, no siempre, y creo que y ahí hay una lógica, lo que tú Ujú. dices. Ok, estoy de acuerdo, me va a durar más este producto, ok. Pero te juro que hay gente que dice, ay, no mames, ¿cómo voy a comprar en Zapotlanejo, güey? Es que eso es a O lo sea, que ¿sí me me refiero. entiendes? O Y sea, ellos, no, y no, ellos no, a lo yo me voy mejor. a ir a comprar a la tienda tal porque tiene el logo de... O Ese sea, es lo que digo que es el objetivo de ese video. ese esnobismo, o sea, no se puede tener, o sea, porque es un esnobismo. Estás hablando de algo clasista. Sí, O sea, es para definirte sí, sí, como sí. persona, ¿no? O sea, necesitas Y tener yo ciertas hablando con una marcas. marcota que era. Ah, caray. Se Sí, trabó ¿no? esta madre. ¿Qué pedo? Bueno, pues está grabando el audio igual. No me di cuenta ni a qué hora se trabó esta cosa. ¿Quién sabe? A ver, déjame lo actualizo aquí. Eh, Acá le seguimos. Ya se va parado. No, este no es. A ver, déjame ver qué pasó con esta parte. Está bien intenso el tema. Pero se me hace bien cañón, pues eso, pues que te digo mm, De asumir que las cosas ya son malas. exacto. ¿Qué es lo que tú dices? O sea, no siempre es así, ¿no? O sea, no siempre es así. Hay algunos, o sea, hay algunos productos que nadie niega que son de muy buena calidad, ¿no? Claro. Y pues sí, está bien. A lo mejor dices, vale lo que vale, ¿no? Todo eso que ponen, Ya. pero es así. ¿No se te habrá ido el internet? No, es que está. Ahí está. Se ve como que apagado, pero no sé qué onda. Órale. Pero bueno, la plática estaba Oye, muy le interesante. pusiste el cuadrito ahí, ¿verdad? Omitiendo, sí. Está chido. Me lo mandaron así en las dos maneras. Y me Ajá, dijo, mira, en el fondo que tienes ponemos ese y el otro lo utilizas para cuando no estés usando el fondo. O sea, que sean ajá. Sí, sí, cosas está para poner bien. el logo. Está bien. Y él... Pero bueno, a lo que vamos es que muchas personas dicen eso. ¿Cómo voy a comprar en Zapotlanejo? Pero ¿estás de acuerdo que ese esnovismo, ese elitismo, es clasismo? ¿Por qué? Porque significa que más bien lo que vale de tu camisa, aunque está de la misma calidad, lo que vale de tu camisa es el loguito que tiene, el cocodrilito o lo que tenga, ¿no? Sí. O sea, Y volvemos a lo del inicio. Es de que, ¿qué es tu camisa? ¿Cuánto vale? exacto. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero y estamos, y nos tiene que quedar claro, que, que nos falta más ser que tener. Creo que debemos estar preocupados Más por cerca tener tener, sí. una cultura del ser y no una cultura del tener. Una cultura del ser significa preocuparse más bien por cómo uno está como persona emocionalmente, eh, en la cuestión de nuestro interior, de nuestro yo interior, ¿no? Todo esto, ¿no? En las cuestiones, en la dimensión que tenemos nosotros también para apreciar las cosas, Sí. para apreciarlas, o sea, todo esto, cómo nutrirte de otras cosas. Y creo que ahí es donde entra también, pues todos los problemas que hay en el mundo, muchos de los problemas, ¿no? No estoy Ujú. hablando que todo tampoco se enfoque en eso. No te voy a decir No. como dicen, como dicen luego y citan a Carlos Marx, que fue un filósofo y sociólogo que Sí. decía, todo es culpa del capitalismo. No, bueno, tampoco se trata de eso, sino que decir que muchas de las cosas creo que sí Yo creo hay que más que culpar siempre a un modelo social que tengamos es como entender que son caducos. O Sí, que el capitalismo sí nos dio mucho desarrollo tecnológico. Es la realidad. sí, fíjate que está bien interesante ese, ojalá que lo puedas ver y también que los que nos escuchan lo puedan ver, este documental en Netflix de Noam Chomsky, porque lo que dice básicamente es que lo que estamos viviendo no es un capitalismo, o sea, es un nuevo modelo que es más allá del capitalismo, se llama neoliberalismo, ¿no? Ajá. Y ahí es donde empieza a desglosar las características que tiene este nuevo sistema, porque el capitalismo no era tan gacho. O sea, el capitalismo cuando se inició a lo mejor no era tan gacho. Ahorita es un modelo que está cañón, ¿no? Las desigualdades están cabroncísimas, güey. O sea, Exactamente. Es que creo que es el tema y,
Y a lo mejor es esta transición en que optamos ya por otro modelo. Lo voy a ver Sí, está para interesante, está reflexionarlo. muy Sí, interesante y dura menos de una hora, o sea, sí, está sí. Sí. interesante. Lo voy a ver. Pues bueno, profe, yo creo que terminamos el segundo capítulo. Ahí Ya no sé cuánto tiempo, voy a ver cuánto tiempo duró trabado eso porque nos Nos enganchamos extendimos, ¿va? Sí. en la plática, pero estuvo muy, muy bien. Conclusiones de la aporofobia. Pues yo nada más, o sea, metí te mencioné este tema porque me parece interesante ver cómo vemos, em, porque a raíz creo que de la porofobia se explican muchas cosas, creo. O sea, Ujú, no es tanto que le tengamos, o sea, se quebran muchos mitos, esto de la xenofobia, por ejemplo, ujú, de miedo al extranjero, no, no es un ujú. miedo al extranjero, es un miedo a la pobreza. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Sí. En cierta forma, creo que nos abre los ojos para ver que esto eh, va conectado con muchos problemas sociales, ¿no? Va conectado con un modelo de vida que nos han impuesto, que debemos de seguir, como ya Ujú, lo hemos visto, ujú. con desigualdades tremendas que vivimos en el día a día. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo en que eh, creo que tampoco existe un miedo al extranjero. Dudo que sean, y al contrario, se ven casi igual que nosotros, así que, Ajá, sí, no. porque es la realidad. Mm, Me da coraje que la gente diga, es que no hay diferencias. Sí, sí, sí nos vemos diferentes, la verdad, sí tenemos Sí, facciones diferentes unos que otros. Pero si tú pones un colombiano, un salvadoreño y un mexicano juntos, dices, son iguales, se sí, parecen. sí, claro. Y creo que no es el tema de me da miedo de tu nacionalidad. También creo que el miedo a la pobreza, está totalmente fundada por, por el mecanismo y el estilo de vida que llevamos, pero creo que el comprender la pobreza y el acercarnos a ella nos va a ayudar a buscar la ruta a que menos personas la pasen. ¿Y sabes qué? Algo muy chistoso. Te vas a dar cuenta que tienes muchísimas más cosas en común que de diferente. Sí, O sea, te vas a dar cuenta que tienes más cosas similares que diferencias. sí, Y está cañón eso. Está cañón. sí, sí, sí. Compartes muchas más cosas que en realidad, o sea, hay cosas que... Es una palabra muy ajá. importante. Yo creo que se comparte más Sí, porque en cuando se tiene realidad... poco que cuando se tiene mucho. No, Y es un problema y en grande. realidad muchas veces hay gente que cree que está como, que se siente muy diferente a los demás, pero Sí, en realidad comparte muchas más cosas que con la gente que realmente es millonaria sí, y que la que manda el mundo, o sea, sí, la realidad es de que, ujú. que yo creo que la mayoría de los mexicanos, digo, me gustaría saber cuántos tienen un sueldito de 50,000 pesos, dirían como Así él. como Samuel, ¿verdad? ¿Cuántos mexicanos tienen un sueldito? Los que no radian eso tienen más en común con la gente de abajo. Los que Sí, no sí. ganan eso tienen más en común con la gente de abajo, incluso ganando eso. Sí, claro, estoy de acuerdo, Chuy, Muy de bueno, muchas acuerdo. gracias, profe. No, pues gracias a ti. Creo que ya me sentí un poquito Ya, menos ya. nervioso. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, como que nos soltamos un poco más. Esperemos que esto vaya creciendo, pues creo que la dinámica ahí va, ¿no? Creo que la Sí, dinámica vamos teniéndola y creo que tocamos un muy buen tema y se nos sí. amplió ahorita muchos otros Igual, que ayúdenos es bueno. a tocar puntos que no hayamos visto nosotros. Obviamente nos interesa, perdón, conocer más perspectivas de los temas de los que hablamos. Sí, muchas veces va a pasar que nos desviamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos, pero Ajá, es la misma dinámica. Creo que tiene un sí, podcast y es lo que hace bonito un podcast y lo que hace bonito ponerse a pensar porque vas pensando de lo que así es. va saliendo. Y ayúdenos a complementar estos temas. Mi nombre pues es Jesús Espíndola Daniel Alcaraz, y este fue un programa más de cuestión de charlar. Un un lugar espacio común, en común, un un espacio en espacio en común. común. Gracias. Gracias.